Hola a todos, soy el Dr. Beller y hoy te voy a contar cuál es mi opinión sobre cuál es la mejor vacuna contra la COVID-19. Me preguntan muchísimo en las redes sociales y esto en parte es porque nosotros vemos constantemente en las redes sociales, en los medios de comunicación, la palabra eficacia, la eficacia de tal vacuna, la eficacia de tal otra vacuna, y esto nos puede confundir un poco y yo quiero que quede bien claro en palabras simples. Nosotros podemos pensar que vamos a tener diferentes puertas, diferentes consultorios en donde nosotros vamos a poder elegir el consultorio con la vacuna que tiene un 95% de eficacia, el consultorio con un 94% y otro con 50% de eficacia. Vamos a poder elegir y entrar al que nos parezca mejor. Ahora, mientras esperamos por la vacuna que es más eficaz, el virus está mutando, el virus está cambiando constantemente, los casos están aumentando nuevamente y esto puede generar muchos problemas, como por ejemplo un nuevo colapso del sistema de salud, un nuevo aumento de los casos graves, principalmente de los pacientes más vulnerables. Básicamente, el virus, como cualquier otro, muta, cambia. Para que mute, el virus se tiene que replicar. Para que el virus se replique, el virus tiene que infectar. Y para que el virus infecte, nosotros tenemos que estar no protegidos. O sea, no vacunados. Esto que está acá es muy importante. La vacunación corta con esta cadena. Y en definitiva hace que el virus no mute, no infecte, no se replique y disminuyen los casos, como está ocurriendo en todos los lugares que ya comenzaron con la vacunación masiva. Los casos están cayendo drásticamente. Ahora, volviendo al tema de la eficacia y cuál de ellas es la más eficaz. Esta es una palabra clave que tenemos que entender. Fíjense, si nosotros decimos que la vacuna de Pfizer tuvo, y fíjense que yo estoy hablando en pasado, no estoy diciendo tiene, es importante que se entienda eso. Si yo digo que tuvo un 95% de eficacia, estoy diciendo que esta vacuna tuvo la capacidad de disminuir en un 95% el riesgo de enfermedad en esa población estudiada, en ese ensayo clínico. ¿Vamos? La palabra eficacia denota un concepto importante que dice que obtuvo este número en un ambiente controlado. O sea, en el ensayo clínico. Cuando se hace un ensayo clínico para una vacuna, se controla perfectamente los criterios utilizados para que el paciente tenga o no tenga sospecha de COVID-19, la edad, las comorbilidades, el momento en que se va a aplicar la vacuna, en fin, una serie de cosas. Es un ambiente perfectamente controlado. Los exámenes de laboratorio se tienen que hacer en un tiempo preciso, en fin. Ahora, cuando nosotros decimos efectividad, esta palabra acá es importante, ¿sí? Estamos diciendo cuál sería la capacidad de las vacunas para protegernos en la vida real. O sea, estos números todavía no los tenemos. Algunas vacunas están comenzando a publicar algunos números preliminares, pero no tenemos, va a llevar un tiempo. Son los famosos estudios que se hacen de fase 4. ¿Sí? Que se están realizando, se están llevando a cabo en el momento. Esa es la diferencia. Muchas veces el porcentaje, la eficacia que fue publicado en los ensayos clínicos en el ambiente controlado tiende a caer un poco cuando se publica la efectividad. Cae un poquito porque en la vida real es diferente. Bien, les borré un poco acá y vamos a hacer de cuenta que queremos comparar las diferentes vacunas, la eficacia. Fíjense lo que ocurre. La Pfizer mostró una eficacia de 95%, la Moderna 94%, la Sputnik 91,6%, la Oxford varía entre 62 y 90%. El estudio, el ensayo clínico tuvo algunos problemas, entonces se cree que se redondea en 70% más o menos la eficacia. La CoronaVac 50,3% aproximadamente, la Johnson Johnson 66% aproximadamente, algunos dicen 70%. Recuerden que de Pfizer hasta CoronaVac son 2 dosis y la Johnson Johnson es 1 dosis, ¿sí? Ahora, si ustedes me preguntan a mí, y esto les puede sonar un poco ilógico, Dr. Beller, ¿cuál es la vacuna más eficaz?
la lógica, la lógica básica, digamos, nos haría pensar que la Pfizer es la más eficaz. Ahora recuerden, yo no puedo decir que es la más eficaz. La vacuna de Pfizer mostró o tuvo una eficacia de 95% en ese ensayo clínico, en ese estudio, con esa población, en ese momento, con esas variantes que circulaban, ¿sí? Entonces no se puede comparar, es científicamente imposible. A mí no me gusta la palabra imposible en medicina, pero yo les diría que es, por lo menos porque puedo desconocer algún concepto que quizás no está a mi alcance para entenderlo en estadística y en epidemiología. Le puedo decir que con los conocimientos disponibles hasta el momento es casi imposible comparar la eficacia de las diferentes vacunas. ¿Por qué? Porque ellas no fueron testadas cabeza a cabeza, ¿sí? Fíjense, las vacunas fueron testadas primero en diferentes ensayos clínicos. Los diferentes ensayos clínicos se realizaron en tiempos diferentes. Quizás cuando Pfizer hizo su ensayo clínico y cuando la Oxford hizo el ensayo clínico en diferentes momentos, quizás habían diferentes números de casos. Si hay diferentes números de casos, esto afecta en los números. Y al afectarse en los números, afecta la estadística de ese estudio, el resultado final, ¿sí? En diferentes tiempos. Además, la diferencia de tiempos puede hacer que haya diferentes variantes. Esto no lo sabemos bien, pero se supone que el virus va mutando a lo largo del tiempo. ¿Estamos? Por otro lado, los diferentes ensayos clínicos utilizaron pacientes diferentes. Hay ensayos clínicos que testaron en pacientes hasta 60 años, en otros hasta 85 años, y así sucesivamente. Entonces no se puede comparar una con otra. Por otro lado, los criterios, y esto es importante, esto es muy importante, ¿sí? Los criterios utilizados para sospechar de COVID-19. Fíjense, les voy a poner acá. Hay algunas vacunas que para decir que un paciente tenía COVID-19, el paciente tenía que tener fiebre, tenía que tener dolor de garganta, tenía que tener, por ejemplo, dolor de cuerpo. ¿Estamos? En cambio, otros ensayos clínicos, les pongo acá abajo, utilizaron otros criterios, como por ejemplo solamente tos, malestar y fiebre. ¿Sí? Esto es una suposición para que ustedes entiendan. Entonces, si un ensayo clínico necesitaba de fiebre, dolor de garganta, dolor de cuerpo, y el paciente tenía esto, decían que el paciente tenía sospecha de COVID-19 y lo testaban. Si daba positivo, iba para las estadísticas. Ahora, quizás el ensayo clínico que utilizó estos criterios se perdió algunos pacientes porque no utilizó la tos, por ejemplo. Entonces los números de este ensayo clínico van a ser diferentes al de este ensayo clínico. No se puede comparar porque tienen diferentes criterios. ¿Estamos? Esto es muy importante que se entienda. Por otro lado, la eficacia de las vacunas en estos ensayos clínicos muestra la capacidad de esa vacuna para proteger contra la enfermedad. En este caso, publicado estos números acá, se trata de enfermedad en general, ¿sí? En general. Ahora, cuando hablamos de casos graves, ¿sí? Todas ellas, mejor dicho, la mayoría de ellas, mostró un 100% de eficacia para proteger contra casos graves, contra hospitalizaciones. La Johnson & Johnson todavía no lo sé, ¿sí? Pero todas las otras mostraron 100% de eficacia para casos graves. O sea, mantuvo a la gente fuera de los hospitales, que es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos transformar a esta enfermedad, muchas veces muy grave, en un simple resfrío, en palabras simples, ¿sí? Entonces, quizás con la mayoría de las vacunas nos sigamos infectando en un menor número de casos, pero cuando nos infectemos no va a ser grave, vamos a quedarnos afuera del hospital. Esto es extremadamente importante que se entienda. Y esto que está acá es lo más crucial, la capacidad de la vacuna para prevenir casos graves, muerte, mantener a la gente fuera de los hospitales, terminar con esta pandemia, principalmente de los pacientes más vulnerables. Entonces, ¿cuál es la mejor vacuna? ¿Cuál tengo que ponerme? La que tengas disponible en ese momento. La gran mayoría de ellas, o mejor dicho, todas las que están siendo aprobadas
por las agencias reguladoras, tienen una buena eficacia, mostraron una buena eficacia en los ensayos clínicos. Buena eficacia quiere decir 50% para arriba, que es lo que la FDA pide para que la vacuna sea aprobada, ¿sí? Ahora, en los ensayos clínicos, todas ellas protegieron contra enfermedad grave, que es lo que nosotros queremos. No debemos sacar conclusiones equivocadas, creyendo que el número 95% es mejor que el 50%. Porque recuerden, no fueron comparadas cabeza a cabeza, no se pueden comparar ensayos clínicos hechos en lugares diferentes, con personas diferentes, con criterios diferentes utilizados, con estadísticas diferentes, en fin. Si sos estudiante de medicina, esto es muy importante que lo entiendas y sepas explicar a la gente cuando te pregunten qué vacuna debo ponerme, la que tienes disponible en ese momento. Espero que el video te haya aclarado tus dudas. Por favor, inscríbete en mi canal, déjame tu comentario y compartí este material en tus redes sociales y en tus grupos. Y nos vemos muy pronto con mucho más material. Si tenés algunas dudas, con gusto te las respondo en los comentarios. Chau, chau. Hasta la próxima.